por fin vamos a hablar de la NASA y el acrónimo, que tiene un acrónimo como todos estos organismos, como la CIA, como la NSA. La NASA tiene el suyo, y que traducido sería nunca una respuesta directa, haciendo alusión, claro, a que nunca nos explican nada, a que inventan cosas. Entonces vamos a ver cómo se creó y qué hay dentro de la NASA. ¿Qué podemos tomar de ella? Sabemos que miente, pero como siempre, algo de verdad siempre nos muestra. La NASA es la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos. Es la agencia espacial de los Estados Unidos y nació en octubre de 1958. Por supuesto, en esa lucha por mantenerse al día con los avances tecnológicos llevados a cabo por la Unión Soviética en el campo de la exploración espacial. Eso como algo bastante oficial, ¿no? Porque ya sabemos de esa escalada que había en plena Guerra Fría. Y nace el 1 de octubre de 1958, oficialmente, después de la luz verde de varios institutos gubernamentales norteamericanos, incluido el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica. Y la brecha que tenían, la brecha tecnológica con respecto a sus rivales soviéticos, era todavía muy grande, porque solo un año antes los rusos habían lanzado el primer satélite artificial, el Sputnik 1. Y 3 años después, el piloto Yuri Gagarin sería el primer hombre en viajar al espacio. Entonces, la NASA estaba en una situación en donde supuestamente tenía que arrancar de cero, y con la intención de acelerar tanto que supera a los soviéticos en la exploración espacial. Nace bajo la administración Eisenhower, y ya vimos el interés que él tenía, ¿no? Con todo esto, había hecho pactos, había tenido contactos, y un montón de cosas más. Teníamos a Wernher von Braun con sus cohetes y toda la historia. Así que era el momento indicado, la década de los avistamientos. Y por si todo esto fuera poco, en 1962, el presidente Kennedy pronunció el histórico discurso en el que anunció que los estadounidenses llegarían a la Luna. Y se presentaron varias misiones, solamente las voy a enumerar porque, entrar en los detalles son lo que ellos nos cuentan, ¿no? Y esas misiones fueron la Mercurio, la Géminis, las misiones Apolo, que son las más conocidas, fueron 17 las misiones Apolo. Y después está la Skylab, Apolo Soyuz, el transbordador espacial. Después nos hablan también de varios descubrimientos que ellos hicieron en sus viajes y también en cuanto a la investigación para llevar adelante una tecnología cada vez más sofisticada. Las estaciones espaciales, los telescopios espaciales como el Hubble, la sonda polar, tantas cosas que han hecho por ahí o no. Ahora vamos a ver por qué. Y sus tripulaciones, sus viajes, todo lo que ya conocemos que es versión oficial. Pero resulta que la NASA, así como la CIA y como la NSA, también tiene un acrónimo con sus iniciales que tiene otro significado. Y en este caso es NASA, nunca una respuesta directa, que en inglés, para que el acrónimo funcione, es Never a Straight Answer. En español, nunca una respuesta directa, es decir, uno puede preguntarle cualquier cosa a alguien de la NASA que nunca le van a contestar con lo real. Y así se lo conoce internamente. Es decir, que esto ya no es un chiste, no es algo conspiranoico, porque ellos mismos, dentro de los diferentes organismos gubernamentales, así la llaman. Y hay diferentes
investigadores y diferentes personas que estuvieron vinculadas a la NASA que cuentan un montón de cosas que tienen que ver con este significado, este acrónimo. Y, por ejemplo, hay un señor, Robert Dean, que era un sargento mayor de comando del ejército de Estados Unidos, que sirvió durante 28 años, se retiró y se dedicó a dar conferencias, dando una gran cantidad de información que la verdad que altera un poquito la mente y que corrobora lo que muchos otros denunciantes e insiders compartieron. Por ejemplo, él dice lo siguiente en una conferencia que dio. Dijo, lo publicaron en el verano del 64, mientras yo estaba ahí trabajando en la sala de guerra. Lo titulaban Una evaluación de una posible amenaza militar para las fuerzas aliadas en Europa. Estaba trabajando en la sala de guerra una mañana temprano, estoy sentado allí, cabeceando, y un coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana me miró y me dijo, despierta. Se acercó a la bóveda y me dijo, bueno, tú sabes que aquí guardamos documentos clasificados. El coronel se acercó a la bóveda y sacó un documento y lo revisó en mi escritorio. Y dijo, lea esto. Esto lo despertará. Señores, mi vida cambió. Abrí la primera página y no pude dejarla. Me sorprendieron las implicaciones de lo que leí en ese estudio. El estudio, brevemente, y tengo que exponer esto brevemente, el estudio simplemente concluyó esto. Concluyeron que el planeta Tierra y la raza humana habían estado bajo algún tipo de estudio u observación durante cientos, si no miles de años. Concluyeron en 1964 que había al menos 4 grupos diferentes que venían aquí observándonos, vigilándonos, analizándonos, observándonos de cerca, lo que estábamos haciendo, y concluyeron que no parecía haber una amenaza militar involucrada porque las repetidas demostraciones de tecnología increíblemente avanzada nos demostraron que, si habían sido hostiles o malévolos, no habían absolutamente nada que pudiéramos hacer. Si fueran malvados en sus intenciones y fueran hostiles hacia nosotros, habría terminado hace mucho tiempo. Eso es lo que Robert Dean, el sargento mayor del ejército, contó una vez que se jubiló. Y esta conferencia fue de julio del 2009 en el European Exopolitics Summit, que tuvo lugar en Barcelona y fue filmada por Project Camelot. Este señor Dean es uno de los cientos y no miles de personas con credenciales verificadas que se presentan para compartir lo que experimentaron durante sus carreras militares. Con respecto a lo que él declaró, el exministro de Defensa canadiense Paul Hellyer también ha mencionado el mismo informe al que se refiere Dean, afirmando en una entrevista con RT News que decidieron hacer una investigación y que investigaron durante 3 años y decidieron que con absoluta certeza 4 especies diferentes al menos, llevan miles de años visitando este planeta. También menciona que ha habido mucha más actividad en las últimas décadas desde que inventaron la bomba atómica. El astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, también dijo lo siguiente: sí, se han estrellado naves y se han recuperado cuerpos. No estamos solos en el universo, han estado viniendo aquí durante mucho tiempo. Sucede que tengo el privilegio de estar al tanto del hecho de que hemos sido visitados en este planeta. El hecho de que cientos de estas personas, muchas de las cuales ocupan puestos de alto rango, hayan estado hablando sobre este tema durante décadas, es fascinante. Es bastante difícil de creer que tantas personas con credenciales verificadas mientan sobre algo que podría dañar tan fácilmente sus carreras, porque lo que ellos cuentan es algo que la NASA no quiere que se sepa. Y esperan a estar jubilados para empezar a decirlo. Se sabe también que la CIA tiene una larga historia en invertir recursos en el estudio de este fenómeno, así como también en investigar lo que otros países saben al respecto.
y elaboran informes con eso, porque ellos están controlando la información. Ellos quieren saber exactamente qué es lo que pasa dentro de su territorio y fuera de su territorio, para después manipular esa información y decirnos, por ejemplo, que son globos meteorológicos o que eran fantasmas en un radar o todas esas cosas que dicen, salvo cuando a ellos les conviene. Y entonces sí, para experimentar, tiran algún dato de que hay un avistamiento real, cuando en general esos avistamientos que ellos dicen ser reales no lo son. El sargento Dean también dijo lo siguiente en una de sus conferencias: damas y caballeros, mi gobierno, la NASA, que muchos de nosotros en los Estados Unidos decimos que significa nunca una respuesta directa, procedió a borrar 40 rollos de películas del programa Apolo. El vuelo a la luna, el vuelo alrededor de la luna, el aterrizaje en la luna, los chicos que caminaban aquí y allá. Borraron, por el amor de Dios, 40 rollos de película de estos eventos. Ahora estamos hablando de varios miles de fotogramas individuales que se tomaron y que las supuestas autoridades determinaron que no tenías derecho a ver. Porque eran disruptivos, socialmente inaceptables, políticamente inaceptables. Me he puesto furioso, soy un sargento mayor de mando retirado. Nunca fui famoso por tener mucha paciencia. Eso dijo en su conferencia. Y el senador Barry Goldwater, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, dijo: esta cosa se ha vuelto muy clasificada, es simplemente imposible sacarle nada. No tengo ni idea de quién controla el flujo de la necesidad de saber, porque francamente me dijeron de manera tan enfática que no era asunto mío, que nunca intenté convertirlo en asunto mío desde entonces. He estado interesado en este tema durante mucho tiempo y sé que todo lo que tenga la Fuerza Aérea sobre el tema seguirá siendo altamente clasificado. Según Hermann Oberth, del que ya hablamos, uno de los padres fundadores de la cohetería y la astronáutica, los platillos voladores son reales y son naves espaciales de otro sistema solar. Y él dijo: creo que posiblemente estén tripulados por observadores inteligentes que son miembros de una raza que puede haber estado investigando nuestra Tierra durante siglos. Si toda esta información es cierta, está bastante claro que NASA, nunca una respuesta directa, es de hecho un nombre muy apropiado. Estados Unidos tiene una historia de agencias gubernamentales que existen en secreto durante años. Ya vimos cómo la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, fue fundada en 1952, pero su existencia estuvo oculta hasta mediados de la década del 60. La Oficina Nacional de Reconocimiento también se fundó en el 60, pero permaneció completamente secreta durante 30 años. Así que no es de extrañar que lo mismo suceda con los asuntos espaciales. Y ya nos va a tocar hablar sobre esa película del alunizaje, es decir, la grabación del alunizaje que fue hecho por Stanley Kubrick. Así que eso va a tener su video aparte y, bueno, todas las mentiras que sabemos que la NASA va filtrando. Se lo conoce eso, es una verdad a gritos que la NASA es mentirosa. Y de hecho ellos mismos juegan con esto y por eso este nombre. Es un punto muy importante saber que ellos mismos la mencionan así, como nunca una respuesta directa. Es decir, evaden porque hay cosas que tienen que ocultar y para eso mienten también, además de evadir. Pero también hay algo que es real y que no porque nos mientan en ciertas cosas que quieren mantener ocultas por diferentes motivos. La más normal, digamos, o la que ellos podrían esgrimir es por una cuestión de seguridad nacional. Pero sabemos que también es porque, bueno, tienen sus presupuestos negros, sus proyectos negros, todo eso va oculto, hiperclasificado, cosas que ni siquiera los presidentes saben. Entonces todo eso hace que si de golpe salta una información o algo, ellos la nieguen, inventen explicaciones, nos muestren cosas totalmente falsas. Todo eso para el encubrimiento que tienen que hacer, así como lo hace la CIA, así como lo hace la NSA.
Es exactamente lo mismo, pero en el campo espacial en este caso. Y como justamente además está todo el tema OVNI, que es muy controvertido, muy retorcido y muy complicado, el nivel de ocultamiento es aún mayor. Pero eso no quiere decir que absolutamente todo lo que nos muestren sea mentira, porque además ya sabemos cómo funcionan las élites. Muchas veces, mejor dicho, siempre las élites nos muestran las cosas para que estemos avisados de alguna forma, pero lo muestran de manera tal que suena hasta ridículo y muchos lo descartan. El famoso primado negativo. Entonces, no hay por qué tirar a la basura toda la información que da la NASA. Sí alguna de las que nos muestra, y lo que hay que ponerse a pensar es qué es lo que hay detrás de eso. No que no existe, sino que eso está hecho para encubrir algo. Ellos no tiran cosas al azar, no inventan cosas porque sí, no fabulan simplemente por fabular. Lo hacen para cubrir algo que no quieren que nadie se entere, para confundir. Pero también lo mezclan con una parte de verdad para que si se filtra algo, la gente lo rechace de pleno, en su totalidad, porque como está mezclado con algo que parece ridículo, y nadie se pone a diferenciar una cosa de la otra dentro de lo que nos están mostrando y decir, bueno, esta parte es verdad, esta no y esta más o menos. Directamente uno agarra todo el combo y lo tira a la basura. Y eso es lo que ellos quieren. Cuando en realidad dentro de ese paquete de información hay cosas que no sirven para nada, hay cosas que son para confundir, hay cosas que son verdades a medias y hay cosas que son verdad. Lo que hay que tener la capacidad de discernir cuál es la real. Es muy difícil porque son cosas técnicas. Y son cosas que, por ejemplo, en el caso OVNI, no solo hay que tener un gran conocimiento técnico para poder saber y diferenciar naves y ese tipo de cosas, sino también que uno a veces no tiene los datos suficientes o nunca tuvo un contacto real con estos seres, entonces hay que basarse en lo que otros dicen. Por eso es tan complicado y por eso para ellos es tan fácil mentirnos o engañarnos. Y a veces nos engañan con elementos reales, porque son fabulosos. Entonces, si le dan un poquito más de tuerca, le dan un poquito más de rosca al asunto y le agregan un poquito de acá y de allá, termina siendo una novela de ciencia ficción. Pero sabemos que incluso en las novelas de ciencia ficción hay cosas que son reales. Entonces, esto dicho para la mayoría de nosotros que desconfiamos absolutamente de la NASA, pero que no es algo bueno para nosotros tampoco descartar absolutamente de plano todo lo que la NASA dice. Lo que hay que hacer es analizar todo lo que ellos dicen, para después ver qué tiramos y con qué nos quedamos. Porque si no, surgen teorías y surgen cosas que ellos quieren provocar, pero no lo pueden hacer en forma directa. Quieren que nosotros lleguemos a esas conclusiones erradas a través de la información manipulada que ellos nos dan. Entonces nos quedamos con este acrónimo y este nuevo significado para la sigla, que es nunca una respuesta directa. Y ahí está la clave. Son evasivas, para que uno vaya pensando lo que quiera, lo tire, lo tome al 100%, lo tire absolutamente porque no crea en nada. Y el juego está ahí, el juego está en evadir las respuestas, en hacerse los tontos. Y a veces eso se confunde con la mentira total. Y si bien hay mentiras, pero son más bien
juegos, evasiones, confusiones. Así trabajan ellos, como también lo hacen los otros organismos, pero en este caso se presta mucho más porque hay cosas que no podemos corroborar. Cada uno de nosotros no tiene los elementos para hacerlo, entonces tenemos que simplemente ponernos a teorizar, y ahí es donde surgen diferentes teorías, casi una por cada uno de nosotros, y a la que a ellos les sirve, la fogonean. Entonces hay que tener cuidado cuando estamos frente a un organismo que nos engaña. No hay que hacerles el juego y no hay que dejar que hagan con nosotros lo que ellos quieren. Ellos quieren que lleguemos a un punto tal en donde empecemos a hablar tonterías, porque les sirve y porque además obviamente cada vez se va corriendo del objetivo principal, se va corriendo el interés, se va corriendo el punto, y ellos quieren eso, que la cuestión candente no esté en la mira. Entonces, a medida que nos vamos alejando, pensando en teorías cada vez más lejos de la NASA, porque queremos estar lo más lejos de la NASA posible, les estamos haciendo el juego. Entonces hay que tener la lupa sobre ellos y analizar cada cosa que dicen y sacar de toda esa maraña algo que puede ser real. Claro que va a variar según cada uno de nosotros. Pero no importa, entre todos podemos obtener una verdad. O al menos decir, bueno, el camino va por acá, no tendremos detalles, no tendremos precisiones, ni seguridades, pero más o menos entre todos podemos encontrar un camino, o dos quizás, porque somos muchos. Pero cuidado con irse muy lejos, con querer irse al otro extremo, porque es lo que están buscando. Así no miramos lo que están haciendo. Y ahí la tenemos, a la NASA. ¿Le creemos, no le creemos una parte, le creemos todo? Bueno, cada cual con su idea, cada cual según sus teorías podrá, ver qué hace con lo que la NASA nos muestra. En general, el encubrimiento es enorme, pero tampoco nos podemos dejar llevar, como siempre digo, que por una cosa tiremos todo por la borda. Hay que saber diferenciar y saber que nos están manipulando y que nos están mostrando cosas para mentirnos, pero a la vez para encubrir, y que al mismo tiempo nos mezclan un poco para que siempre la confusión reine, porque ese es el lema principal de la élite.